Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. Capítulo 12. ¿Qué les sucedió en realidad a los dinosaurios? Los dinosaurios son lo que más se usa para adoctrinar a pequeños y grandes en la idea de que la historia de la Tierra tiene millones de años. Pero la Biblia nos da un marco para poder explicar a los dinosaurios en términos de miles de años de historia, incluyendo el misterio de cuándo vivieron y qué les pasó. Tenemos dos textos clave en Génesis 1, 24-25 y en Job 40, del 15 al 24. ¿Son un misterio los dinosaurios? Muchos piensan que la existencia de los dinosaurios y su extinción es una cuestión envuelta en tal misterio que tal vez jamás lleguemos a saber la verdad en cuanto a su origen, su hábitat y lo que les pasó. Sin embargo, los dinosaurios solo serán un misterio si se acepta el relato evolucionista. Según los evolucionistas, los dinosaurios evolucionaron hace unos 235 millones de años, mucho antes de que apareciera el ser humano. El ser humano jamás convivió con dinosaurios. Su historia está registrada en las capas de fósiles de la Tierra, depositados allí a lo largo de millones de años. Como grupo de animales, llegaron a gobernar la Tierra, pero hace unos 65 millones de años sucedió algo que lo cambió todo. Desaparecieron los dinosaurios. La mayoría de los evolucionistas creen que los mató un cataclismo, algo como el impacto de un asteroide. Pero hay muchos evolucionistas que afirman que algunos dinosaurios evolucionaron y llegaron a ser aves, y que por eso no se han extinguido, sino que vuelan cerca de nosotros incluso hoy. Reitero, no hay tal misterio en cuanto a los dinosaurios si aceptas el relato de la Biblia completamente diferente sobre la historia de los dinosaurios. Según la Biblia, los dinosaurios fueron creados hace unos 6.000 años. Dios creó a los dinosaurios junto con los demás animales terrestres el día sexto de la semana de la creación. Adán y Eva fueron creados en el día 6, de modo que los dinosaurios vivieron en la misma época que los seres humanos y no separados por largas eras. Los dinosaurios no podrían haberse extinguido antes de que aparecieran los seres humanos, porque no existían antes que ellos, y porque la muerte, el derramamiento de sangre, la enfermedad y el sufrimiento son resultado del pecado de Adán. En el arca de Noé viajaron representantes de todos los tipos de animales terrestres, y esto incluye a tipos de dinosaurios. Los que quedaron fuera del arca murieron en el cataclismo del diluvio, y muchos de sus restos se convirtieron en fósiles. Después del diluvio, hace unos 4.300 años, los animales terrestres que quedaron, incluyendo los dinosaurios, salieron del arca y vivieron en el mundo actual al mismo tiempo que las personas. A causa del pecado, los juicios de la maldición y el diluvio cambiaron a la tierra en todos los sentidos. A causa del pecado, los juicios de maldición y el diluvio cambiaron a la tierra en todos los sentidos. El cambio climático posterior al diluvio, la falta de alimento, las enfermedades y las actividades del hombre han causado la extinción de muchos tipos de animales. Los dinosaurios, al igual que muchas otras criaturas, se extinguieron. ¿Por qué tanto misterio con los dinosaurios? ¿Qué es lo que causa que haya tantas opiniones diferentes? ¿Cómo puede haber explicaciones tan distintas para los dinosaurios? Seamos evolucionistas o creyentes en el relato bíblico de la historia, la evidencia de los dinosaurios es la misma. Todos los científicos tienen los mismos datos, tienen el mismo mundo, tienen los mismos fósiles y las mismas criaturas vivientes en el mismo universo. Si los datos y los hechos son los mismos, entonces, ¿cómo puede ser tan distinta la explicación a estos datos y hechos? La razón es que los científicos solo cuentan con el presente, porque los fósiles de dinosaurios solo existen en el presente, pero los científicos intentan conectar a los fósiles del presente con el pasado. Preguntan, ¿qué pasó en la historia para que aparecieran los dinosaurios, para que luego se extinguieran y para que tanto se convirtieran en fósiles? La ciencia que se ocupa de estos temas se conoce como ciencia histórica o de los orígenes, y se diferencia de la ciencia operacional, que nos da computadoras, comida a bajo precio, exploración del espacio, electricidad y cosas parecidas.
La ciencia de los orígenes se ocupa del pasado, que no es accesible a la experimentación directa, en tanto que la ciencia operacional se ocupa con el modo en que funciona el mundo, en el aquí y el ahora, que por supuesto está abierto a experimentos reproducibles. Debido a las dificultades en la reconstrucción del pasado, los que estudian los fósiles, o sea los paleontólogos, tienen opiniones distintas sobre los dinosaurios. Se ha dicho que la paleontología, o sea, el estudio de los fósiles, es como la política. Se eleva la pasión y es fácil llegar a conclusiones muy diferentes a partir del mismo conjunto de datos. El paleontólogo que cree en el registro de la Biblia, que afirma ser la palabra de Dios, llegará a conclusiones muy diferentes a las del ateo que rechaza la Biblia. La negación consciente de la palabra de Dios es lo que conforma la raíz de muchas de las disputas en la ciencia histórica. Mucha gente cree que la Biblia no es más que un libro sobre la religión o la salvación, pero es mucho más que eso. La Biblia es el libro de la historia del universo y nos habla del destino futuro del universo también. Nos trae un relato de cuándo comenzaron los tiempos, de los hechos más importantes de la historia, como la entrada del pecado y la muerte en el mundo, de la época en que toda la superficie del planeta quedó destruida por las aguas, de cómo Dios les dio distintas lenguas a las personas en la Torre de Babel, de cómo el Hijo de Dios vino como hombre, de su muerte y resurrección, y de los nuevos cielos y la nueva tierra que vendrán. En última instancia, solo hay dos formas de pensar: empezar a partir de la revelación de Dios, como fundamento de todo pensamiento, lo que resulta en una perspectiva cristiana del mundo, o empezar por las creencias humanas, como la evolución, para que sean nuestro fundamento en todo nuestro pensamiento, y que resultan en la perspectiva secular. La mayoría de los cristianos han sido adoctrinados por los medios y el sistema educativo para que piensen según la perspectiva secular. Suelen llevar el pensamiento secular a la Biblia, en lugar de usar la Biblia como fundamento de apoyo para sus ideas. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10. Si uno comienza con una visión evolucionista de la historia, de la que no hay ni testimonios ni registros escritos, entonces será este tipo de pensamiento el que se usará para explicar la evidencia que existe en el presente. Así es como tenemos la explicación de los evolucionistas para el tema de los dinosaurios, que presentamos más arriba. Pero si uno parte de la visión bíblica de la historia a partir del registro escrito de un testigo ocular, o sea, Dios, de todos los hechos de la historia, entonces se usará una forma de pensamiento totalmente diferente, basada en ello, para explicar la misma evidencia. Así se llega entonces a la explicación bíblica que mencionamos también. La historia de los dinosaurios. Los huesos fósiles de dinosaurios están por todo el mundo. Muchos de estos hallazgos consisten de solo fragmentos de huesos, pero a veces se han encontrado esqueletos completos. Los científicos han logrado descubrir muchos tipos de dinosaurios distintos basándose en características distintivas, como la estructura del cráneo y sus miembros. ¿De dónde salieron los dinosaurios? La Biblia nos dice que Dios creó distintos tipos de animales terrestres el día sexto de la semana de la creación. Como los dinosaurios eran animales terrestres, entendemos que Dios creó también distintos tipos de dinosaurios en ese día. Los evolucionistas afirman que los dinosaurios evolucionaron de algún reptil que originalmente había evolucionado de los anfibios, pero no pueden señalar ninguna forma claramente transicional para respaldar tal argumento. Los árboles genealógicos de la familia de los dinosaurios que vemos en los libros evolucionistas muestran muchos tipos de dinosaurios, pero solo hay líneas hipotéticas que les relacionan con algún ancestro común. Son líneas de puntos porque no hay evidencia fósil. Los evolucionistas sencillamente no pueden probar su creencia en que los dinosaurios tuvieron un antepasado que no era un dinosaurio. ¿Qué aspecto tenían los dinosaurios? Los científicos en general no pueden excavar un dinosaurio con toda su piel intacta. Incluso si encuentran todos los huesos, solo cuentan con menos del 40% del animal para luego calcular cómo se veía originalmente.
Los huesos no dicen de qué color era el animal, por ejemplo, aunque se han hallado algunos fósiles con impresiones de piel que indican cuál era su textura. Como hay cierta variedad de colores en los reptiles de hoy, tal vez los dinosaurios también fueran de colores distintos, con texturas de piel diferente, etc. Al reconstruir a los dinosaurios a partir de sus restos óseos, los científicos hacen todo tipo de conjeturas y a menudo entran en desacuerdo. Por ejemplo, ha surgido un gran debate en cuanto a si eran animales de sangre fría o sangre caliente. Es difícil, además, saber a partir de los huesos si se ha hallado un dinosaurio macho o hembra. En torno a estas cosas hay mucha especulación. A veces los científicos cometen errores en sus reconstrucciones que luego hay que corregir cuando se encuentran más huesos. Por ejemplo, el famoso brontosaurio no aparece en los diccionarios más nuevos. ¿Por qué? Porque el descubridor original le puso la cabeza equivocada al esqueleto de un dinosaurio que ya se había clasificado como apatosaurio. ¿Quién descubrió a los dinosaurios? Los libros seculares dirán que el primer descubrimiento de lo que luego se llamaría dinosaurios fue en el año 1677, cuando el doctor Robert Plot encontró huesos tan grandes que se creyó que pertenecían a un elefante gigante o a un ser humano de enorme tamaño. En 1822, Marianne Mantel salió a caminar por un sendero en medio del campo de Sussex, en Inglaterra. Dice la tradición que encontró una piedra que brillaba bajo el sol y que se la mostró a su esposo, el doctor Mantel, coleccionista de fósiles y médico, que notó que la piedra contenía un diente similar, aunque mucho más grande que el de los reptiles modernos. El doctor llegó a la conclusión de que pertenecía a un reptil herbívoro gigante, con dientes como los de una iguana. En 1825 nombró al dueño del diente Iguanodon, diente de iguana. Fue el doctor Mantel el que empezó a hacer popular la edad de los reptiles. Desde la perspectiva bíblica, sin embargo, el momento de estos descubrimientos en realidad fue el momento del redescubrimiento, porque fue Adán el que descubrió los dinosaurios cuando los vio. ¿Cuándo vivieron los dinosaurios? Los evolucionistas afirman que los dinosaurios vivieron hace millones de años, pero es importante saber que cuando excavan el hueso de un dinosaurio no encuentran pegada a este una etiqueta que indique la fecha. Los evolucionistas obtienen las fechas mediante métodos de datación indirectos que otros científicos cuestionan, y hay mucha evidencia en contra de la teoría de los millones de años. ¿Nos dice Dios cuándo creó al tiranosaurio Rex? Muchos dirán que no, pero la Biblia afirma que Dios creó todas las cosas en 6 días comunes y corrientes. Él creó los animales de la tierra, que incluyen a los dinosaurios, el 6º día de la semana de la creación, por lo que tienen que haber existido hace unos 6.000 años, fecha aproximada de la creación, calculada al sumar los años que aparecen en la Biblia. Por lo tanto, si el tiranosaurio Rex era un animal terrestre y Dios creó a todos los animales terrestres en el día 6, entonces Dios creó al tiranosaurio Rex el día 6. Además, a partir de la Biblia, vemos que antes del pecado no había muerte, derramamiento de sangre, enfermedad o sufrimiento. Si uno lee Génesis y Apocalipsis lado a lado y con consistencia, interpretando la Escritura con la Escritura, entonces vemos que la muerte y el derramamiento de sangre de personas y animales llegó al mundo recién después de que Adán pecara. La primera muerte de un animal ocurrió cuando Dios mismo derramó la sangre de un animal en el jardín del Edén para vestir a Adán y a Eva con sus pieles. Fue también una imagen de la propiciación, preanunciando la sangre de Cristo que sería derramada por nosotros para cubrir nuestros pecados. Por eso, bíblicamente hablando, no puede haber habido huesos de animales muertos antes del pecado, porque eso quitaría valor al Evangelio. Eso quiere decir que los dinosaurios tienen que haber muerto después de que el pecado entrara en el mundo y no antes. Los huesos de los dinosaurios no pueden tener millones de años de antigüedad, porque Adán vivió hace solo miles de años. ¿La Biblia menciona a los dinosaurios? Si el ser humano vio a los dinosaurios, uno podría pensar que los escritos históricos, como la Biblia, tendrían que mencionarlos.
La versión King James fue traducida en el año 1611 al idioma inglés. Hay personas que piensan que, porque allí o en otras traducciones no aparece la palabra dinosaurio, la Biblia no menciona a estos animales. Pero la palabra dinosaurio se inventó recién en el año 1841. Sir Richard Owen, famoso anatomista y primer director del Museo Británico, vio que los huesos del iguanodón y del megalosaurio parecían representar a un grupo de reptiles todavía no clasificados, y acuñó entonces el término dinosaurio, a partir de palabras en griego que significa lagarto terrible. Eso significa que, lógicamente, no podíamos esperar que apareciera la palabra dinosaurio en la Biblia King James o en la Reina Valera, que también es de una antigüedad muy similar a la King James, porque la palabra no existía cuando se tradujo la Biblia King James, ni tampoco la primera Biblia Reina Valera. ¿Hay alguna otra palabra que signifique dinosaurio? Hay leyendas de dragones en todo el mundo. Muchas de las descripciones de los dragones se condicen muy bien con las características de determinados dinosaurios. ¿Podría tratarse de relatos, de encuentros con lo que hoy llamamos dinosaurios? Así como las leyendas del diluvio se basan en el diluvio global real, el diluvio de Noé, las leyendas sobre dragones posiblemente también se basen en encuentros reales con animales de verdad que hoy conocemos como dinosaurios. Muchas de las descripciones de estos dragones terrestres encajan con lo que conocemos sobre los dinosaurios. En Génesis 1:21, la Biblia dice: y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrándose, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. En hebreo, la palabra que se traduce como ballenas es la misma que en otros lugares se traduce como dragón, en hebreo tanin. Así, en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, Dios podría estar describiendo a los grandes dragones del océano que Él mismo creó, animales marinos del tipo de los dinosaurios. Hay otros pasajes de la Biblia sobre los dragones que vivían en el mar. Salmo 74:13 habla de las ballenas en las aguas, del dragón que está en el mar, dice Isaías 27. Aunque el término dinosaurio se refiere estrictamente a animales terrestres, a los reptiles marítimos y aéreos también se los agrupa con los dinosaurios muchas veces. Los dragones del mar podrían haber incluido a animales del tipo de los dinosaurios, como por ejemplo el Mosasaurus. Job 41 describe a un enorme animal que vivía en el mar, el Leviatán, que incluso echaba fuego por sus narices. Este dragón puede haber sido algo así como el gran Sarcosuchus imperatus, de 12 metros de largo, o el Liopleurodon, de 25 metros. También se menciona en la Biblia a una serpiente voladora, la serpiente que vuela, Isaías 36. Podría referirse a algún pterodáctilo de los que popularmente se llaman dinosaurios voladores, como el Pteranodon, el Rhamphorhynchus o el Ornithocheirus. Poco después del diluvio, Dios le mostraba a un hombre llamado Job lo grande que es él como creador, al recordarle del más grande animal terrestre que hubiera existido. Job 40:15 en adelante dice: He aquí ahora el Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. Aquel que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. La frase «Él es el principio de los caminos de Dios» sugiere que era el animal terrestre más grande que había creado Dios. Entonces, ¿qué tipo de animal era el Behemoth? Los traductores de la Biblia, al no estar seguros sobre la naturaleza de esta bestia colosal, usaban la transliteración del hebreo y de allí el nombre, Behemoth. Pero en muchos comentarios de la Biblia y en notas al pie se dice que el Behemoth posiblemente sea el hipopótamo o el elefante. Algunas versiones de hecho lo traducen de este modo:
Además del hecho de que el elefante y el hipopótamo no eran los animales terrestres más grandes que Dios creara, porque algunos de los dinosaurios eran mucho más grandes que los animales mencionados, describirlos como hipopótamos o como elefantes es una descripción que no tiene sentido, porque se describe la cola del behemoth en comparación a un gran cedro. Ahora, la cola del elefante es pequeña, y en el caso del hipopótamo apenas si aparece un apéndice de piel como cola. No son como un cedro. Es claro que ni el elefante ni el hipopótamo podrían ser el behemoth. No hay criatura viviente que encaje con tal descripción, pero el behemoth sí se parece al brachiosaurio, uno de los dinosaurios más grandes que se conoce. ¿Hay otros registros antiguos de dinosaurios? En la película The Great Dinosaur Mystery, el gran misterio de los dinosaurios, se presentan algunos relatos de dragones. Una historia de los sumerios del año 2000 a.C., o incluso anterior, habla de un héroe llamado Gilgamesh, que cuando fue a talar cedros en un bosque remoto, encontró a un enorme y malvado dragón al que mató. Le cortó la cabeza como trofeo. Cuando Alejandro Magno, en el 330 a.C., y sus soldados entraron a la India, hallaron que los habitantes de este país adoraban a enormes reptiles que emitían ruidos como silbidos y que mantenían en cuevas. China es conocida por sus historias de dragones que aparecen en sus objetos de porcelana o alfarería, también en sus bordados y en sus tallados. Inglaterra y varias culturas más conservan la historia de San Jorge, que mató a un dragón que vivía en una cueva. Hay una historia de un irlandés en el siglo X que escribió la historia de su encuentro con lo que parece haber sido un Stegosaurus. En el siglo XVI, un libro científico europeo llamado Historia Animalium presentaba una lista de varios animales vivos que podríamos llamar dinosaurios. Un conocido naturalista de la época, Ulises Aldrovandus, registró un encuentro entre un campesino llamado Bautista y un dragón, cuya descripción se condice con la del pequeño dinosaurio Tanystropheus. Sucedió el 13 de mayo del año 1572 cerca de Bolonia, en Italia, y el campesino mató al dragón. Hay petroglifos, dibujos tallados en la roca, de criaturas muy parecidas a los dinosaurios. En resumen, a lo largo de los siglos, el ser humano ha tenido conocimiento de la existencia de los dragones y su descripción coincide con lo que conocemos sobre los dinosaurios. La Biblia menciona a estas criaturas, incluso a los que vivían en los mares o volaban por los cielos. Hay una gran cantidad de evidencia histórica de distintos tipos de que esas criaturas coexistieron con el ser humano. Ahora, ¿qué dicen los huesos? Hay evidencia física de que los huesos de los dinosaurios no databan de hace millones de años. Los científicos de la Universidad de Montana hallaron huesos de Tiranosaurio Rex que no estaban del todo fosilizados. Habían secciones de los huesos que estaban frescas y contenían lo que parecen ser células sanguíneas y hemoglobina. Si los huesos tuvieran decenas de millones de años de antigüedad, esas células y la hemoglobina se habrían desintegrado por completo. Tampoco podrían ser huesos frescos si tuvieran millones de años de antigüedad. Un informe de estos científicos declaraba lo siguiente: un fino trozo de hueso del Tiranosaurio Rex relucía como ámbar bajo la lente de mi microscopio. El laboratorio se llenó de murmullos, de asombro, porque acababa de enfocar algo dentro de las cavidades que ninguno de nosotros había notado con anterioridad: diminutos objetos redondos de color traslúcido, con un centro oscuro. ¿Qué? ¿Glóbulos rojos de sangre? La forma y ubicación lo sugerían, pero las células sanguíneas están compuestas mayormente de agua y no podrían haberse preservado en un tiranosaurio de hace 65 millones de años. La muestra de hueso que tanto nos había entusiasmado provenía de un bellísimo espécimen casi completo de un Tyrannosaurus Rex excavado en 1990. Cuando el equipo trajo los restos del dinosaurio al laboratorio, notamos que algunas partes del interior del largo hueso de la pata no se habían fosilizado del todo. Hasta ahora pensamos que toda esta evidencia respalda la idea de que nuestros trozos de Tiranosaurio Rex podrían haber contenido fragmentos preservados de sangre y de hemoglobina, pero tenemos que realizar nuevos trabajos hasta poder estar seguros y decir sí, este Tiranosaurio Rex tiene compuestos de sangre que han quedado en sus tejidos.
Esto ha sido extraído de M. Schweitzer y T. Stater, The Real Jurassic Park, de la revista Earth, páginas 55 al 57, impresas en junio de 1997. Continuamos. Se han hallado huesos de dinosaurio, pico de pato, sin fosilizar en la ladera norte de Alaska. También los científicos creacionistas han encontrado huesos de dinosaurios congelados sin fosilizar en Alaska. Los evolucionistas no dirían que los huesos han quedado congelados durante millones de años, ya que supuestamente los dinosaurios se habrían extinguido mucho antes de la era de hielo. Sin embargo, los huesos no podrían haber sobrevivido durante millones de años sin mineralizarse. Este es un acertijo para los que creen que la era de los dinosaurios fue hace millones de años, pero no para alguien que basa su pensamiento en la Biblia. ¿Qué comían los dinosaurios y cuál era su conducta? Las películas como Jurassic Park o The Lost World nos muestran a los dinosaurios como carnívoros agresivos. Pero la mera presencia de dientes afilados no indica de qué manera se comportaba un animal o de qué se alimentaba, sino solo qué tipo de dientes tenía. Sin embargo, al estudiar estiércol fosilizado de dinosaurios, coprolitos, los científicos han podido determinar cuál era la dieta de algunos dinosaurios. Originalmente, antes del pecado, todos los animales, incluyendo a los dinosaurios, eran herbívoros o vegetarianos. Génesis 1:30 dice: a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer, y fue así. Esto significa que incluso el tiranosaurio Rex, antes de que entrara el pecado en el mundo, se alimentaba solo de plantas. Algunas personas objetan diciendo que el tiranosaurio Rex tenía dientes enormes e insisten en que era porque atacaba a animales. Pero el hecho de que un animal tenga dientes grandes y afilados no significa que se alimente de carne, solo quiere decir que tiene dientes grandes y afilados. Hoy hay muchos animales con dientes afilados que básicamente son herbívoros. El panda gigante, por ejemplo, tiene dientes afilados como si fuera carnívoro, pero solo come bambú. Tal vez sus dientes hayan sido maravillosamente diseñados para comer bambú. Para explicar por qué el panda gigante tiene dientes como los de los carnívoros aun cuando come bambú, los evolucionistas intentan decir que el panda gigante evolucionó como carnívoro y luego cambió su dieta al bambú. Hay distintas especies de murciélagos. Algunas comen frutos, otras comen néctar, otros insectos y otros pequeños animales y hasta sangre. Pero sus dientes no nos indican con claridad qué es lo que come cada uno. Los osos tienen dientes con características de carnívoros, pero hay osos que son herbívoros, y son muchos, si no todos, los que básicamente se alimentan de vegetales. Antes del pecado, Dios dijo que el mundo era muy bueno. Hay quienes no pueden aceptar este concepto de perfecta armonía por la cadena alimenticia que observan en el mundo actual. Pero uno no puede mirar el mundo maldecido por el pecado, con la muerte y los problemas que resultaron de ello, y usar eso para rechazar el relato de la historia que nos brinda Génesis. Debido al pecado, todo cambió. Por eso, Pablo describe a la creación actual como si gimiera. Romanos 8:22. Hay que mirar a través de los ojos de la Biblia para entender el mundo. Algunos argumentan que tanto las personas como los animales habrían sufrido incluso de un mundo ideal. Algunos argumentan que tanto las personas como los animales habrían sufrido incluso en un mundo ideal. Sostienen que antes del pecado, Adán o algún animal podría haber pisado a una criatura pequeña o que se habrían lastimado con una rama de árbol, por ejemplo. Ahora, este tipo de situaciones pertenecen al mundo de hoy, caído en pecado. El mundo de hoy no es perfecto y sufre los efectos de la maldición. Uno no puede mirar la Biblia a través de los ojos del mundo e insistir que antes del pecado el mundo era igual al mundo que vemos hoy. No conocemos cómo sería ese mundo perfecto restaurado continuamente, sostenido en todo por el poder de Dios. Porque nunca hemos tenido experiencias de la perfección. Solo las tuvieron Adán y Eva antes del pecado. Sí, podemos obtener algunos vistazos a través de la Escritura. En Deuteronomio 8:4, 29:5 y en Nehemías 9:21 se nos dice que cuando los israelitas vagaban por el desierto en esos 40 años, sus ropas y su calzado no se gastaban, ni se les hinchaban los pies. Cuando Dios sostiene las cosas perfectamente, el desgaste o las heridas no son siquiera una opción.
Pensemos en Sadrach, Mesach y Abed-nego, en Daniel 3:26. Salieron del fuego intactos, sin siquiera oler a humo. Justamente allí donde el Señor sostiene perfectamente, no es posible salir herido. En un mundo perfecto, antes del pecado y de la maldición, Dios lo habría sostenido todo. Pero en este mundo maldecido, las cosas se gastan, se rompen, sufren. Muchos comentadores creen que la descripción de Isaías 11:6-9, del lobo y el cordero, del león que come hierba como un buey, es la imagen de la nueva tierra, de la restauración futura, cuando ya no habrá más maldición ni muerte. Los animales que se describen allí viven pacíficamente como herbívoros. El mundo de hoy ha cambiado drásticamente debido al pecado y la maldición. La cadena alimenticia y la conducta animal que hoy conocemos no pueden usarse como base para la interpretación de la Biblia, porque la Biblia nos explica por qué el mundo es lo que es hoy. En el principio, Dios le dio a Adán y Eva el dominio sobre los animales, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es Génesis 1:28. Al ver el mundo de hoy, recordamos Hebreos 2:8. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La relación del ser humano con todas las cosas cambió debido al pecado. Ya no están sujetas al ser humano como lo estaban al principio. La mayoría de las personas, y eso incluye a la mayoría de los cristianos, suelen observar el mundo como existe hoy con toda su muerte y su sufrimiento. Y luego llevan esa observación a la Biblia y la interpretan con esa perspectiva. Pero como somos seres humanos falibles y pecadores, observamos un mundo maldecido por el pecado. Y por eso tenemos que empezar a partir de la revelación divina, la Biblia, para empezar a entender. Así que, ¿de dónde salieron las garras y los dientes afilados? El Dr. Henry Morris, figura fundadora del movimiento creacionista moderno, declara, cito: debemos investigar más para saber si las estructuras como las garras y los dientes afilados formaban parte de su equipamiento original o si eran características recesivas que se volvieron dominantes debido a los procesos de selección posteriores, o si se trató de características mutacionales posteriores a la maldición, o a qué deban exactamente su aspecto. Después de que el pecado entrara en el mundo, todo cambió. Tal vez algunos animales empezaron a comerse los unos a los otros en esta etapa. Para la época de Noé, Dios describió lo sucedido de este modo: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. También después del diluvio, Dios hizo que la conducta de los animales cambiara. Leemos: y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de toda la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Génesis 9:2. Así, al ser humano le resultaría mucho más difícil cumplir con el mandato de dominio dado en Génesis 1:28. ¿Por qué se encuentran fósiles de dinosaurios? Para que se forme un fósil, hace falta que el organismo sea sepultado de repente. Cuando muere un animal, por lo general, lo comerán otros animales o se descompondrá hasta que no quede nada. La formación del fósil requiere de condiciones muy particulares que preserven al animal y lo reemplacen por minerales. Los evolucionistas solían afirmar que los fósiles fueron formándose lentamente al morir los animales y quedar sus cuerpos gradualmente cubiertos por sedimentos. Pero más recientemente han reconocido que para que haya fósiles, el proceso tiene que ser del tipo catastrófico. Para que se formaran los miles de millones de fósiles que hay en todo el mundo, en capas que a veces tienen un grosor de kilómetros, los organismos en general tienen que haber quedado sepultados muy rápidamente. Hoy, muchos evolucionistas dicen que los fósiles se formaron rápido, en episodios separados por millones de años. Según la Biblia, a medida que pasó el tiempo, la tierra fue llenándose de maldad y por eso Dios decidió enviar un diluvio mundial para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Eso está en Génesis 6:17. Dios le mandó a Noé construir un barco muy grande donde podría llevar a su familia y a representantes de todo tipo de animal terrestre que respira aire, que Dios mismo escogería y le mandaría a Noé. Eso es Génesis 6:20.
tiene que haber incluido entonces a los dinosaurios también de cada tipo. Pero entonces, ¿cómo cupieron los dinosaurios en el arca? Muchas personas piensan que los dinosaurios son criaturas gigantescas que jamás podrían haber cabido en un arca. Sin embargo, el tamaño promedio de un dinosaurio, basándonos en los esqueletos hallados en distintos puntos de la Tierra, es más o menos igual al de una oveja. De hecho, muchos dinosaurios eran relativamente pequeños. Por ejemplo, el Struthiomimus tenía el tamaño de un avestruz, y el Compsognathus no era más grande que un gallo. Solo unos pocos dinosaurios llegaban a ser muy grandes, como el Brachiosaurio o el Apatosaurio. Pero incluso esos no eran tan grandes como el animal más grande que existe hoy en el mundo, la ballena azul. Y recordemos que los reptiles tienen el potencial de seguir creciendo durante toda su vida. Por eso los dinosaurios más grandes probablemente fueron muy viejos. Los dinosaurios ponían huevos, y el huevo fósil de dinosaurio más grande que se haya encontrado tiene el tamaño de un balón de fútbol. Incluso los dinosaurios más grandes eran muy pequeños cuando salían del huevo. Recordemos que los animales que salieron del arca tenían que repoblar la tierra. Entonces habría sido necesario que se eligiera a adultos jóvenes que estarían en su madurez reproductiva al subir al arca. Los estudios más recientes sugieren que los dinosaurios crecían muy rápidamente en su adolescencia. Por eso es realista la suposición de que Dios habría enviado adultos jóvenes al arca y no animales ya maduros. Ahora, habrá quien argumente que no podrán haber entrado en el arca las 600 o más especies de dinosaurios que se conocen, pero Génesis 6:20 indica que subieron al arca representantes de los tipos de animales terrestres. Nos preguntamos, ¿qué es un tipo? Los creacionistas bíblicos señalan que hay muchas especies que descienden de un mismo tipo. Por ejemplo, hay muchas variedades de gatos en el mundo, pero todas las especies descienden de unos pocos tipos originales. Esas variedades que vemos hoy se han ido formando por selección natural y artificial según la variación original contenida en información, los genes, de los gatos originales. Con eso se han producido diferentes combinaciones y subconjuntos de información, y así diferentes variedades de gatos. Las mutaciones también pueden contribuir a la variación, pero los cambios que causan las mutaciones siempre son desfavorables y causan la pérdida de la información original. Durante esos procesos también podrían surgir especies que no aparecen por evolución, porque se han basado en la información creada ya presente, y por eso se trata de un proceso limitado y casi perjudicial, que no implica un aumento en complejidad. Por eso, solo habrían hecho falta unas pocas parejas de felinos en el arca de Noé. Los nombres de los dinosaurios han proliferado y se le ha dado nombre incluso a unos pocos huesos, incluso si su esqueleto es parecido a otro de distinto tamaño, o que se halló en algún otro país. Es probable que hubiera menos de 50 grupos diferentes o tipos de dinosaurios en el arca. Hay que recordar que también el arca de Noé era extremadamente grande, con capacidad como para llevar a todos los animales que hiciera falta llevar, incluyendo a los dinosaurios. Los animales terrestres que no estaban en el arca, incluyendo los dinosaurios que quedaran, se ahogaron. Muchos quedaron preservados en las capas formadas por el diluvio, y de allí que haya millones de fósiles. Es de presumir que muchos de los fósiles de dinosaurios quedaron enterrados en ese momento, hace unos 4.500 años. También después del diluvio habría habido considerables episodios de catastrofismo, que incluyen eventos como la era de hielo, que daría como resultado la formación de fósiles después del diluvio. La forma en que estos animales quedaron preservados en las rocas, con cuerpos contorsionados y muchos de ellos en cementerios de fósiles, su gran distribución y la aparición de algunos esqueletos completos, nos brinda evidencia convincente de que quedaron sepultados rápidamente, lo cual es testimonio de inundaciones masivas. ¿Por qué no vemos dinosaurios hoy? Cuando terminó el diluvio, Noé, su familia y los animales salieron del arca. Los dinosaurios, así, comenzaron una vida nueva, en un mundo nuevo. Junto con los demás animales, los dinosaurios se multiplicaron y repoblaron la tierra. Habrían abandonado el lugar donde quedó el arca, dispersándose por toda la tierra, y los descendientes de esos dinosaurios fueron los que dieron origen a las leyendas de los dragones. Pero el mundo al que salieron y el mundo que repoblaron era distinto al que conocían antes del diluvio de Noé.
El diluvio lo había devastado y ahora era un mundo en el que la supervivencia resultaba mucho más difícil. Después del diluvio, Dios le dijo a Noé que a partir de entonces los animales temerían al hombre y que la carne del animal sería alimento para los seres humanos. También para el ser humano el mundo se había vuelto un lugar más duro. Para poder sobrevivir, el alimento vegetal que antes se conseguía tan fácilmente tendría que verse suplementado con alimento animal. Tanto los animales como el hombre encontrarían puesta a prueba su capacidad para sobrevivir. Podemos ver en los fósiles, en la historia escrita de los hombres, en la experiencia de los últimos siglos, que muchas formas de vida sobre este planeta no han logrado sobrevivir a esa prueba. Y tenemos que recordar que muchas plantas y animales terrestres que respiraban aire se extinguieron después del diluvio, o bien por acción del hombre o por competir con otras especies, y también porque las condiciones del entorno después del diluvio eran tan duras y tan difíciles. Hay muchos grupos que hoy siguen camino a la extinción. Los dinosaurios parecen contarse entre los grupos ya extinguidos. ¿Por qué intriga tanto los dinosaurios? ¿Y por qué tenemos tan poco interés en la extinción del helecho, por ejemplo, en comparación al interés que tenemos por los dinosaurios? Es que el atractivo de los dinosaurios como monstruos colosales fascina y despierta mayor interés en las personas. Los evolucionistas aprovecharon esta fascinación y el mundo se vio inundado con propaganda evolucionista centrada en los dinosaurios. Como resultado, este tipo de filosofía ha penetrado el pensamiento moderno incluso entre los cristianos. Si le preguntara al zoológico por qué tiene tantos programas para las especies en peligro de extinción, probablemente le responderían: hemos perdido muchos animales en este planeta. Todo el tiempo se extinguen animales. Mire todos los animales que desaparecieron para siempre. Necesitamos actuar para salvar a los animales. Si preguntara entonces por qué se extinguen los animales, quizás le responderían lo siguiente: es obvio, la gente los mata, falta el alimento, el hombre destruye el medio ambiente, hay enfermedades, problemas genéticos, catástrofes como inundaciones y muchas razones más. Entonces, si le preguntamos: bueno, ¿y qué le pasó a los dinosaurios? Le dirán: los científicos han sugerido docenas de posibles razones, pero todo sigue siendo un misterio. Quizá una de las razones por las que se extinguieron los dinosaurios es que no dimos inicio a nuestros programas de protección animal con suficiente anticipación. Los factores que causan la extinción en nuestros días y que surgieron a causa del pecado humano, como la maldición, lo que vino después del diluvio, etc., son los mismos factores que hicieron que se extinguieran los dinosaurios. Amados amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Este fascinante capítulo todavía no ha terminado, pero se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana continuamos con la lectura de la parte final del capítulo 12 de El Libro de las Respuestas. Nos vemos.